tardes. Muchas gracias por la invitación. Y de lo que yo vengo a hablar hoy es de nuestro caso, ¿no? Que es una pyme argentina que desde Villa Urquiza en Buenos Aires hizo un éxito mundial que es Preguntados. Y, y bueno, que a veces esto en Argentina no se conoce porque se piensa que es bueno, el jueguito este que estuvo de moda durante un tiempo, pero la verdad es que hemos logrado montar eh, un juego a nivel mundial y generar una industria bastante interesante desde Argentina. Un poco para presentarme eh, yo estudié Administración de Empresas y bueno, trabajé primero en recursos humanos, después pasé por el mercado financiero, trabajé un tiempo en un proyecto de American Express y después tuve la posibilidad de trabajar para The Walt Disney Company en Estados Unidos 2 años y esa fue la primera vez que yo trabajé para la industria del entretenimiento. Y ahí dije, bueno, la industria del entretenimiento es algo que a mí realmente me gusta. Eh, Estaba haciendo mis estudios en la ciudad de Córdoba, yo soy porteño, pero mis papás estaban trabajando ahí porque los habían trasladado. Y bueno, llega Gameloft a Córdoba, que era una multinacional francesa gigantesca de videojuegos, no sé si la conocen, pero es una de las empresas más grandes del mundo, con 9.000 empleados, o sea, es una empresa muy grande, y abrió oficinas en Córdoba. Entonces yo apliqué y fui parte de un proceso de selección donde quedé para abrir las oficinas que la compañía estaba abriendo en la ciudad de Córdoba. Em, Estuve trabajando casi 8 años en Gameloft y, y hace un poco más de un año y medio tengo la posibilidad de sumarme a Ethermax, que es una compañía argentina en Buenos Aires que tenía este proyecto de iniciar con eh, algo muy fuerte con Preguntados y bueno, y ahí decido cambiar por esta compañía nacional y realmente lo que hemos logrado fue algo totalmente maravilloso. Un poco para que tengan un background de la compañía se inicia en el año 2009, tiene su tiempo ya, y nuestro director, en realidad el dueño de la compañía, que es el director general, que es Máximo Cavazzani, es una persona que es realmente un visionario. Yo siempre digo que él es como el David Bowie de los videojuegos, o sea, no sé si saben quién es David Bowie, pero la gente de mi edad sí, pero es un pibe que vive 20 años en el futuro. ¿Sí? O sea, él tiene una visión y él tiene ese talento para saber cuáles son las cosas que le va a gustar a la gente. Entonces él en el año 2009 tenía 22 años, estaba terminando la carrera de ingeniería en ITBA y era una de las primeras personas en Argentina en tener un iPhone y él quería comprar y vender acciones desde su teléfono. Y a esa edad se da cuenta de que no había ninguna aplicación en el mundo, en ningún sistema operativo para comprar y vender acciones en la bolsa. Y dice, bueno, yo voy a hacer mi propia aplicación para hacer esto, ¿no? O sea, para poder comprar y vender acciones de la compañía que yo quiera desde mi teléfono. Y creó una aplicación que se llama iStock Manager y años más tarde se la termina vendiendo a un grupo americano que se llama Ameritrade por muchísimo dinero, teniendo tan solo 22 años. Y ese fue el comienzo de Ethermax como compañía. Se junta con 3 compañeros más de la facultad, siguen dando soporte al sistema, a la aplicación para el sistema financiero. Y cuando llega el año 2011 es como que se cansan de lidiar con el sector financiero porque, eh, digamos, ellos iban más rápido que lo que iba la industria. Entonces deciden venderle totalmente el proyecto a esta compañía y ellos dicen, bueno, vamos a hacer nuestro primer juego. Ese primer juego se llama Palabrados, que básicamente es un juego para formar palabras tipo Scrabble y se lanza ese juego y es un éxito increíble en toda Europa. Hasta el día de hoy es el juego más exitoso para dispositivos móviles en España. En España, en el año 2011, la gente iba a cambiar su teléfono para poder jugar a Palabrados. La gente iba a los negocios y decía, ¿puedo jugar a Palabrados en este teléfono? Sí o no, y en base a eso elegían el teléfono que se iban a comprar. A pesar de ser una empresa argentina, el primer éxito grande es en Europa, porque en el año 2011
no había tantos smartphones en Latinoamérica, o sea, no era tan común que todos tuviéramos un teléfono con Android o un teléfono Apple, ¿no? Entonces, en Europa, donde esto ya era común, era mucho más habitual, y los juegos estaban hechos solamente para smartphones, fue un éxito tremendo. Después el juego se empieza a traducir en diferentes idiomas y se expande alrededor de toda Europa. La compañía tiene otros éxitos, otros juegos de mayor o menor relevancia, pero fueron productos bastante importantes, como por ejemplo Mezcladitos o Bingo Crack. Y en el año 2013, Máximo estaba volviendo de un viaje en Europa y, bueno, se da cuenta de que el tema de las preguntas y respuestas siempre está vigente, siempre hay algún programa en la tele o en la radio o donde sea que es de alguna trivia o de elegir opciones. Entonces él dice, bueno, vamos a hacer esto. Y ahí se crea Preguntado, ¿no? El juego sale el 16 de octubre del año 2013 y ya corría el primer trimestre del año 2014 y el juego se transforma realmente en un furor en toda Latinoamérica, todo el mundo lo estaba jugando, pero siempre en el contexto de Latinoamérica. Y ahí empiezan a pasar varias cosas. La compañía es como que toma dimensión de esto que estaba pasando y dicen, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con este juego? Ahí justo yo también empiezo a trabajar, entonces la idea era empezar a gestionar cada uno de nuestros juegos como propiedades intelectuales. Es la misma visión que tienen las compañías de cine, por ejemplo. ¿Sí? O sea, se crea una propiedad intelectual y después se explota de eso en diferentes formatos. Firmamos un contrato con Televisa, entonces se empieza a producir el programa de televisión de Preguntados, que acá en Argentina salió en Telefe con Susana. Pero nuestro contrato, por ejemplo, es con Televisa, entonces ese mismo programa se vende en diferentes países del mundo. Y también hacia fines del año 2014 lo que nosotros hacemos es toda una línea de productos de retail y de consumo masivo basado en los personajes del juego. Que eso lo empezamos a hacer a través de Amazon en Estados Unidos, Canadá y los principales mercados de Europa. Y después otra cosa bastante interesante que pasa en el año 2014 es que nosotros, siendo una empresa muy pequeña de videojuegos, obtenemos los derechos del Real Madrid y del Barcelona para hacer juegos basados en esas dos propiedades intelectuales, lo cual para una empresa de videojuegos de Argentina es algo monumental, ¿sí? O sea, es muy difícil conseguir ese tipo de licencias y que esas compañías tan grandes, que son dos de los clubes más importantes del mundo, nos confíen sus derechos para poder hacer aplicaciones. Esto es para poner un poco el contexto de qué es Preguntados. Preguntados es un juego que en este momento tiene 175 millones de personas en el mundo que lo juegan. El juego está disponible en 22 idiomas y el 50% de nuestro mercado es Estados Unidos. Después sigue Canadá, Australia, Italia, España, Holanda, y después empiezan a aparecer algunos mercados latinoamericanos como Argentina, México y Brasil. En este tiempo, desde que el juego se hizo muy famoso, realmente nosotros tuvimos que cambiar muchas cosas como compañía, que es cambiar ese foco de, bueno, vamos a ver si nos va bien en Latinoamérica, hacer productos de clase mundial, realmente para que puedan funcionar en cualquier mercado del mundo. Y ahí nosotros hicimos un proceso de adaptación que fue bastante interesante. Hasta ese momento, como yo les decía, la compañía estaba muy enfocada en el mercado hispanoparlante y nosotros nos dimos cuenta de que, por ejemplo, el mercado del entretenimiento en Latinoamérica, principalmente en Argentina, es bastante similar a Estados Unidos. Es decir, las mismas series que son exitosas en Estados Unidos son exitosas acá y en general en Latinoamérica. Los mismos videojuegos que copan las primeras posiciones de los rankings de los stores en Estados Unidos son más o menos las mismas que hay en Latinoamérica. Entonces había como cosas muy similares en los gustos de los consumidores. Entonces dijimos, bueno, hagamos una muy buena adaptación del producto en inglés y hagamos un posicionamiento del producto. Entonces se le cambió el nombre del juego, es el mismo juego, exactamente la misma aplicación, pero si ustedes tienen su teléfono configurado en inglés, en vez de llamarse Preguntados, se llama Trivia Crack. Entonces, sacamos el juego en inglés, se hizo toda una adaptación cultural y este fue un proceso que yo creo que es la clave del éxito en todos los mercados en los cuales
la rompimos con el juego porque el juego en este momento ha sido número uno en más de 30 mercados, en más de 30 países. Entonces, lo que nosotros hicimos y lo que nos dimos cuenta y en los cuales somos realmente muy buenos es haciendo la adaptación cultural del producto. A mí me pasó generalmente cuando trabajaba en la otra compañía de juegos, donde a veces se le paga a traductores para hacer las traducciones de los menús de los juegos o las traducciones de cualquier texto que vaya acompañando a la presentación del producto. Y eso generalmente trae bastantes errores porque la gente que está encargada de hacer eso no tiene conexión con el producto. Entonces terminan generándose textos bastante extraños. Y seguramente les debe haber pasado alguna vez de que se compraron algún electrodoméstico hecho en Corea o en algún otro país y cuando van a la sección en español del manual de instrucciones no tiene ningún sentido lo que dice. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? O sea, tenemos dos opciones. O contratamos traductores que hagan esto, o vamos a buscar gente a los hostels de Buenos Aires y vamos a buscar un francés, un alemán, un italiano, que es del país, que va a hablar perfecto, pero que además va a entender culturalmente cuáles son las preguntas divertidas para cada uno de los países donde nosotros queremos sacar el juego. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, el primer país donde hicimos esto fue Estados Unidos. Contratamos dos personas que son americanos que viven en Buenos Aires y que empezaron a hacer un montón de preguntas súper divertidas sobre los deportes, las celebridades y todas aquellas cosas que son relevantes culturalmente para el mercado norteamericano. Este proceso nos llevó varios meses. Hicimos una campaña de posicionamiento donde principalmente usamos Facebook para hacer la promoción del juego. Cuando yo hablo de Facebook me refiero a la pauta paga del juego. Y nos hicimos muy fuerte en millennials, por eso acá, donde dice sexo y edad, donde nosotros determinamos la audiencia en términos demográficos, nosotros somos muy fuertes en millennials, que es de los 13 hasta los 28 o 29 años más o menos. Y a nivel género es 50-50 hombres y mujeres. En general es un juego que es bastante multitarget, eso significa de que se va a hacer totalmente masivo. Y eso es muy importante cuando uno hace juegos para teléfonos móviles, porque en general la penetración de los teléfonos móviles es muchísimo más grande que la penetración de las consolas, por ejemplo PlayStation o cualquier otra consola. Entonces, hay que sacar ventaja de eso. Hay que hacer un juego que lo puedan jugar los niños chiquitos, los abuelos y toda la familia. Entonces hicimos esta campaña en Facebook donde nos posicionamos muy fuerte en los colegios secundarios de Estados Unidos. Yo cuando había vivido en Estados Unidos de 2 años, cuando había trabajado para Walt Disney, lo que sí sabía era de que teníamos que hacer toda nuestra campaña de marketing antes del Día de Acción de Gracias, porque el Día de Acción de Gracias es el día donde la gente se reúne, todos los chicos viajan a estar con sus familias y ahí el juego se iba a viralizar, iba a dejar de ser un juego de los chicos para pasar a ser un juego de la familia. Y eso fue exactamente lo que pasó. Nosotros hicimos la campaña, se dio este proceso cíclico que fue que los chicos se reunían con todas sus familias y toda la familia viaja alrededor de Estados Unidos para juntarse y compartir esta celebración. Y 4 días después del Día de Acción de Gracias, Preguntados se transformó en el juego número 1 de Estados Unidos, permaneciendo en ese puesto por más de 70 días. Tengo el orgullo de decir de que Preguntados es la única aplicación en el mundo que tiene ese récord mundial, que es permanecer más de 70 días consecutivos en el puesto número 1 de los rankings en Estados Unidos. No hay ninguna otra aplicación en el mundo que tenga ese ranking. Después hay otra cosa que es bastante interesante, es la viralidad que tiene el juego. El juego le gusta muchísimo a la gente y la gente empieza a invitar a todos sus amigos a jugar, con lo cual las inversiones en marketing son bastante rentables, porque en videojuegos hay un factor que se llama factor K, que es la viralidad y cuánta gente me va a traer cada una de las adquisiciones que yo hago de audiencia. Y en ese sentido el juego funciona bastante bien. Tenemos 800.000 descargas diarias del juego, es decir, de que por día hay 800.000 personas en el mundo que se están descargando y empiezan a jugar a Preguntados por primera vez. Y hemos tenido en el mes de enero un pico de 1.500.000 descargas por día en todos los idiomas. Y después hay otro dato que es bastante interesante, es que
nosotros incorporamos la fábrica de preguntas, que es una funcionalidad mediante la cual la gente puede sugerir preguntas dentro del juego. Y en este momento estamos recibiendo 2 millones de preguntas sugeridas por día. Entonces, eso le permite al juego estar siempre fresco, con material totalmente relevante, y el juego nunca envejece, porque pasa algo en las noticias y la gente automáticamente está generando contenido. Tenemos un sistema, a ver, lo explico desde otro punto de vista. Generalmente Preguntados es un juego de que parece algo bastante simple, ¿no? Es un juego de trivia, me aparece la pregunta, yo elijo y contesto y después me fijo si era la correcta o la incorrecta. Y generalmente esto puede llevar a pensar de que el juego es simple también desde la parte ingenieril. Y en realidad hay muchos clones de Preguntados, hay mucha gente que salió a copiar el modelo de juegos de preguntas y respuestas, pero nosotros fuimos los únicos que tienen 175 millones de personas jugándolo, que estamos en 22 idiomas y que somos el juego número 1 en más de 35 países. Y esto es porque el juego parte de una innovación tecnológica. Nosotros aprendimos cómo gestionar el contenido y cómo hacer un sistema donde el propio juego aprende de la persona, aprende cuáles son las preguntas que se les debe mostrar para el nivel, porque si no sería muy desigual cuando un nene de 9 años juega con su abuelo. Entonces el sistema va sacando un perfil de la persona y después va haciendo todo un estudio de si la persona le va mejor en arte y no le va tan bien en deportes, va mezclando las preguntas para que sea interesante y desafiante para la persona. Y esos somos los únicos que hemos podido hacer eso. Los otros juegos de preguntas y respuestas eso no lo tienen. Y también la idea es mostrar todo el tiempo contenido 100% relevante para el lugar donde está la persona. Entonces, si yo estoy jugando en Argentina y estoy jugando en Tandil, las preguntas que yo veo van a ser totalmente diferentes a una persona que esté en Uruguay, porque tienen que tener sentido con la realidad que yo estoy viviendo. Si bien a los dos nos pueden tocar preguntas de deportes, van a ser sobre futbolistas locales del lugar donde yo estoy. Entonces, eso hace de que el juego siempre tenga relevancia culturalmente y eso es lo que determinó de que se transformara en un éxito mundial. Yo creo que en la compañía nosotros dijimos misión cumplida cuando empezamos a ser muy exitosos alrededor del mundo en países totalmente diferentes, en Europa, en Asia, en Estados Unidos o en Brasil. Y cuando venían de los medios, no sé, de CNN o de la BBC o de cualquier lugar a hacernos entrevistas, los periodistas siempre pensaban de que el juego había sido hecho en ese país. O sea, los italianos pensaban que el juego estaba hecho por una compañía de Milán, los americanos pensaban de que era una compañía de Silicon Valley, y eso habla de qué tan buena es la localización que nosotros pudimos hacer. Esto es un poco lo que yo les comentaba antes. Nosotros fuimos muy hábiles en este tiempo donde el juego creció realmente de manera exponencial, de generar un montón de negocios alrededor de la propiedad intelectual del juego. Tuvimos el programa de televisión con Susana, que fue el primero que salió, fue como la experiencia piloto, y después con Televisa esto se comercializa en todos los países del mundo. Vamos a arrancar muy pronto en Estados Unidos también con el programa de tele. Y después con Amazon, que es esta tienda online muy grande. Tenemos toda nuestra línea de productos de retail, principalmente productos back to school y accesorios para celulares. Y esto se está vendiendo en Estados Unidos, Canadá y los principales países de Europa. Entonces, la clave del negocio muchas veces es encontrar los mejores socios para las cosas que no sabemos hacer. Nosotros somos muy buenos haciendo videojuegos, somos muy buenos aplicando aspectos sociales a los videojuegos, pero de televisión no sabemos absolutamente nada. Y uno no puede salir a producir un programa de televisión porque seguramente lo va a hacer mal. Entonces, esa parte del negocio que es clave es encontrar los mejores partners. Lo mismo con la venta de productos físicos y la distribución. Entonces nos asociamos con Amazon y tenemos esta tercera línea de negocios donde podemos llevarle los productos con nuestros personajes a gente en muchísimos países alrededor del mundo. Y después un poco para entender cuál es el modelo de negocio. Yo siempre digo que el negocio de los videojuegos y el negocio de las aplicaciones es un negocio de clase mundial. ¿Sí? Yo subo mi aplicación al App Store o a Google Play
Y automáticamente mi juego va a estar al lado de un juego de Disney, de un juego de Marvel, de un juego de Gameloft y un juego de Electronic Arts y el juego de Ethermax. ¿Sí? Entonces, hay que pensar en grande, hay que pensar en estándares de calidad internacionales, porque yo subo mi aplicación y mi aplicación automáticamente se libera al mundo y yo estoy compitiendo con las mejores compañías del mundo que hacen aplicaciones y videojuegos. Entonces el foco nuestro primero fue 100% en producto. Nuestros productos se crean, como yo les comentaba antes, a partir de una innovación desde el lado ingenieril. No es como el resto de las compañías de aplicaciones o videojuegos que dicen, bueno, se están poniendo de moda los juegos de tal cosa y copiamos y salimos con algo parecido. Nosotros innovamos, desarrollamos un sistema que nos permite hacer algo desde la programación de algo mucho más eficiente y mucho más divertido que otra cosa y eso lo transformamos en un juego. Por eso, por más de que a veces se tratan de copiar nuestros juegos, los nuestros siempre son muchísimo más exitosos porque tienen esa parte desde lo ingenieril que los hace únicos e irrepetibles. Entonces, el producto tiene que ser realmente bueno. El número 2 está relacionado con la identidad visual y esto es algo que es muy común en el área de sistemas porque en definitiva la industria de los videojuegos es también la industria del software. Es una industria que está llevada adelante por programadores e ingenieros y muchas veces no se le da mucha relevancia al tema de cómo va a lucir la aplicación. Y lo que siempre hay que tener en cuenta es que los usuarios finales lo único que ven es la interfaz del usuario. El usuario final no se va a poner a pensar de, uy, qué bueno los servidores no se caen nunca, o qué bueno, qué bien que está codificado, lo hacen en nativo, no están usando cocos. O sea, la gente de eso no sabe absolutamente nada, entonces lo único que van a ver es si la interfaz les gusta o no les gusta. Y ahí hay que ponerle mucho énfasis a la identidad visual y crear una marca, ¿sí? O sea, la marca siempre tiene que tener los 5 sentidos. Yo siempre pongo el ejemplo de Sprite, porque Sprite es un color, es verde, es un sabor, es limón, es un aroma, es el aroma del limón de la gaseosa. Y hasta es un sonido, es la voz de Mario Pergolini, ¿no? Entonces, la marca tiene que tener esas 5 cosas y tiene que ser reconocible. Por eso nosotros en la identidad visual tenemos todos los personajes, cada personaje tiene desarrollada su personalidad, tiene un nombre, el de deportes, el de entretenimientos, el de ciencia. Hay un cuidado muy, muy detallado de esos detalles que después hacen de que la gente juegue a nuestro juego por periodos de tiempo muy, muy largos y no solamente 2 o 3 días. El número 3 es bastante importante y es donde yo vi la mayor diferencia en pasar de trabajar de una compañía multinacional a una pyme de Argentina. Y tiene que ver con que los juegos en general, las compañías de videojuegos no le dan mucha bola a Latinoamérica. Hay una realidad que Latinoamérica junto con Asia son las regiones más pobres del planeta, entonces no hay ninguna compañía que desarrolle videojuegos para Latinoamérica. Generalmente lo que se hace es se adapta a lo que se sacó en Europa y se lanza acá y no se hace nada más. Y eso es una oportunidad para nosotros, porque nosotros lo que podemos hacer es desarrollar software acá prácticamente sin competencia, testearlo y cuando está perfectamente listo el producto yo lo puedo internacionalizar, puedo hacer el paso a la inversa y con costos de producción muchísimo menores. Entonces yo tengo que tomar eso de que es un mercado gigantesco en Latinoamérica, donde voy a tener muchas dificultades para monetizar, pero puede ser mi sandbox para probar mis productos, testearlos, saber qué es lo que le va a gustar a la gente, teniendo en cuenta de que los gustos de los americanos son muy similares a los de los argentinos, y después adaptar el producto y lanzarlo en otro mercado. Después el revenue on y offline, esto es para diversificar el riesgo, tener digamos, dinero que está entrando por negocios digitales y negocios offline más tradicionales, como es un negocio de televisión o los productos del juego. Después conquistar el mundo haciendo las adaptaciones culturales. Y esto es lo más importante que nosotros estamos haciendo este año, por eso la línea de tiempo se cortaba en 2014. Primero es que sacamos nuestro primer juego hardcore. El 20 de agosto nosotros sacamos Skydoms, que es un juego RPG, es un juego de rol, y es el primer juego que se aleja de la línea casual de la compañía. Ethermax es una compañía que generalmente hace juegos para formar palabras, para
para resolver cosas con números o juegos de preguntas y respuestas. Ese es el primer juego de rol donde nosotros hemos hecho todo un desarrollo artístico del juego que es realmente increíble. Es un juego de nicho, no es un juego masivo, pero es el primer juego donde nosotros hemos hecho algo totalmente diferente con muchísima inversión en arte y en la parte visual. Y estas son algunas pantallas del juego donde básicamente yo lo que tengo que hacer es destruir a los monstruos oponentes jugando con esta mecánica de acomodar esas cajas de colores, pero desde ya les digo de que no es como un Candy Crush adaptado, sino que la mecánica es totalmente diferente, donde yo lo que voy juntando son diferentes tipos de energía para ganarle a los diferentes oponentes. Este es un juego que a nosotros también nos ayudó como a tener mucha credibilidad, porque en la industria de los videojuegos está todo este dilema de, bueno, pero preguntados en realidad es más una app y no una trivia, entonces hicimos este juego que realmente tiene una calidad gráfica increíble y la recepción de los críticos de videojuegos y de la industria en general fue realmente increíble, y este juego en la semana de su lanzamiento fue destacado como producto de la semana tanto por Apple como Google a nivel mundial. Y realmente nos está yendo bastante bien. Es un producto diferente que es de nicho, pero con diferentes características. Los productos de nicho generalmente la gente gasta muchísimo más. Y esto me hace acordar a una cosita que me olvidé de comentarles antes de la parte de internacionalizar el producto. Hay que tener muy en cuenta las características demográficas de cada uno de los mercados donde yo voy a salir. Por ejemplo, en mercados emergentes, Latinoamérica, por ejemplo, la bancarización de la gente es inferior al 20%. Entonces, si yo voy a armar un negocio de videojuegos o un negocio de una aplicación, tengo que saber de que no todo el mundo va a comprar monedas o gemas o cosas que yo tenga dentro del juego, porque la gente no tiene tarjetas de crédito. Entonces, siempre tengo que buscar otro canal de revenue adicional. Y después, bueno, este es el producto sucesor de Preguntados que va a ser lanzado el día 15 de octubre. Es la apuesta más fuerte que nosotros estamos haciendo y se llama Reinos Preguntados. ¿Y cuál es la principal característica que tiene? Nosotros lo que nos empezó a pasar durante todo este tiempo, desde que el juego se hizo muy famoso a nivel mundial, que todas las marcas que se les ocurran, desde gaseosas, chocolates, aerolíneas, las marcas que se les ocurran, empezaban a llamar y decían, quiero que en Preguntados me saques la categoría de arte y pongas una de mi gaseosa. Y yo decía, no funciona así, o sea, no entendés nada. Entonces, había como, o sea, las marcas querían hacer cosas, pero no saben cómo instrumentarlo. Entonces, nosotros empezamos a planear este juego hace más de un año, donde lo que estamos haciendo es una primera experiencia donde de manera orgánica las marcas puedan integrarse a un videojuego y los usuarios puedan jugar con las marcas, pero en un contexto donde tiene sentido, ¿sí? Y estamos trabajando con algunos de los conglomerados de medios más grandes del mundo y algunas de las marcas más importantes del mundo. La ruleta no está más porque la trivia ahora es temática. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan los deportes y quiero jugar en una trivia de deportes, me voy a meter en la trivia de Teis Sports y el 100% de las preguntas van a ser de deportes. Entonces, no está más la ruleta y está esta mecánica de cajas donde yo tengo que ir descubriendo diferentes personajes para saber dónde está el rey y convertirme en el rey de Preguntados. Estamos trabajando muy fuerte con las ONGs del mundo. Estamos trabajando con Greenpeace, con R21, estamos trabajando con la Cruz Roja, con Endeavor, con Techo y con Lectorati y posiblemente muchas más. Pues nosotros lo que queremos hacer a través de este nuevo juego que es la secuela de Preguntados es que podamos generar conciencia y podamos educar a la gente a través de un juego. ¿Sí? Porque el proceso mediante el cual se fijan los conocimientos es mucho más efectivo si yo lo hago a través de lo lúdico. Entonces no es lo mismo colgar un documental en YouTube sobre la pobreza, como en el caso de Techo, a que yo le diga a la gente, ¿sabías cuál es el porcentaje de pobreza de tu país? Y pongo 4 opciones porque hago que la gente tenga que pensar y ese dato se fija. ¿Sí? Eso generalmente pasa cuando yo uso lo lúdico. ¿Sí? Por eso también
generalmente cuando uno tiene una entrevista laboral se nos hace jugar un juego porque las barreras racionales bajan, entonces la persona es mucho más permeable a los estímulos externos. Entonces estamos trabajando con las ONGs más importantes del mundo y lo que estamos haciendo es abrir nuestra plataforma para que cualquier institución educativa del mundo y cualquier ONG pueda generar trivias y generar conciencia de los problemas del mundo, pero también explicarle a la gente qué cosas pueden hacer para cambiar el mundo. Entonces, al final de cada una de las preguntas, acá hay un par de ejemplos, por ejemplo, ahí está el de Cruz Roja, el de Endeavor. Lo que nosotros queremos hacer es generar esta conciencia y después de cada pregunta se le va a presentar un mensaje a la persona donde se le explica por qué la respuesta correcta era la correcta y qué es lo que puede hacer para cambiar eso. Entonces, por ejemplo, si Greenpeace hace una pregunta sobre los animales que están en vías de extinción, directamente yo después puedo poner un call to action donde la gente done o forme parte de la organización, ¿sí? Entonces eso es algo bastante interesante que vamos a hacer. Ahí está el de Greenpeace, el de Electorati, el de R21. R21 es la ONG de Charlie Alberti, el batero de Soda, y Techo. Después estamos trabajando también con algunas de las empresas más grandes del mundo, como bueno, Boca, Comcast, NBC, ESPN en Brasil, History Channel, iHeartRadio, que es un conglomerado de medios de Estados Unidos, revista Genios acá, que bueno, de hecho ahora hay una pauta que está saliendo, Oreo, Nickelodeon, revista People, Six Flags en Estados Unidos, Taste Sports, Time, Sport Club, que es una cadena de gimnasios, y muchísimos más, donde lo que estamos tratando de hacer es cambiar la forma en que las compañías se comunican con las personas, porque los videojuegos son los medios de comunicación del futuro. Este cambio de perspectiva se dio en el año 2008 cuando el presidente Obama hizo gran parte de su campaña con los videojuegos, porque se dio cuenta de que había un montón de jóvenes que no leían, que no veían los noticieros y la única forma de llegar con los mensajes de la campaña era a través de los videojuegos y las marcas empezaron a dar cuenta de esto. Y nosotros estamos apuntando muy fuerte a esto, al punto de que varios de los medios de comunicación más importantes del mundo están trabajando con nosotros, como por ejemplo La Nación, Teis Sports, el grupo Time, lo que era Time Warner antes en Estados Unidos. Y lo que estamos apostando es a cambiar la forma en que se educa, se entretiene y las marcas comunican sus mensajes. Así que bueno, yo les agradezco. Esto es lo que tenían preparado para contarles de nuestro caso. Creo que la conclusión que tiene que quedar es que se puede desarrollar software en Argentina. Nosotros estamos en Villa Urquiza, no estamos en Silicon Valley, y metimos un éxito de escala mundial que es envidia de todas las compañías de videojuegos del mundo, y eso es totalmente posible hacerlo en Argentina. Hay muchísimo talento, pero se tiene que trabajar muy duro, de manera muy profesional y con estándares de calidad sumamente altos, porque es un mercado de clase mundial, ¿sí? Muchísimas gracias. Bravo. Muy bien. Bueno, llegó el momento de las preguntas. ¿Preguntas? Vení, Paul. Seguro, ahora vienen los jóvenes. En el Preguntados, Flor, ¿cómo Flor. conseguís ganancias si no fuera por los otros mercados que vos conseguís aparte? Como es el del merchandising y el de la televisión. Sino, ¿cómo consiguen ganancias ahí? Hay dos fuentes de dinero dentro de lo que es la aplicación. Uno son las compras que realiza la gente. En Preguntados vos podés comprar monedas, tiros o vidas, ¿sí? Eso funciona muy bien en Estados Unidos y en Europa y en Asia y en algunos mercados de Asia. En Latinoamérica no. Y por eso tenemos el segundo canal de revenue, que es la publicidad. En Preguntados vos cada vez que perdés una pregunta porque contestaste mal, se te muestra una publicidad y esa publicidad es la que costea el producto. Nosotros también tenemos el hito de que por primera vez en la historia Google firmó un contrato de exclusividad por el 100% del inventario a nivel mundial y lo hizo con nosotros. Entonces, antes nosotros vendíamos la publicidad dentro del juego y a partir de junio de este año nosotros tenemos este acuerdo mundial con Google donde ellos venden el 100% de la publicidad de todos nuestros juegos
en todos los territorios y lo manejan solamente ellos. Entonces está la parte publicitaria y la parte de las compras que realizan los usuarios dentro de los videojuegos. Otra pregunta. En cuanto vos dijiste que la gente sugería preguntas, ¿tienen un sistema especial para determinar cuál pregunta entra al juego después? ¿Desarrollaron un sistema especial o cómo lo hacen? ¿Con un Sí, algoritmo? es un sistema, es un sistema de varios pasos. Primero es un sistema automático de 4 filtros, donde se filtra primero todo lo que es contenido inapropiado, donde nosotros en los 22 idiomas tenemos listas de malas palabras, contenido racista, temas polémicos, donde todo eso se bloquea. Después se bloquean los duplicados, porque generalmente ese es el mayor problema. Termina un partido de fútbol y hay 50.000 personas que te sugieren la misma pregunta, ¿sí? Entonces el problema de los duplicados era bastante grave, entonces creamos ese filtro. Después hay otros 2 filtros más automáticos de que se fijan que más o menos semánticamente las preguntas no sean tan similares, por más de que no sean exactamente duplicados. Y después la misma comunidad de jugadores hace un 5.º filtro, y después las preguntas que son digamos, elegibles para pasar a ser parte del juego, nosotros tenemos un equipo editorial en Buenos Aires que las revisa y finalmente las termina incorporando en el juego. Gracias. Máximo, ¿no? Máximo. 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 Ya, el equipo completo. Sí, sí, sí. ¿Preguntas? ¿Qué te llevó a trabajar con Máximo? ¿Qué me llevó a trabajar con Máximo? La posibilidad de, creo que de escapar de la burocracia de una multinacional fue importante. Y trabajar con un producto argentino es totalmente diferente. Yo creo que la compañía es mucho más rápida en las decisiones que toma, y la forma de trabajo es mucho más linda, porque nosotros todos los días a las 11 de la mañana nos juntamos con Máximo. Hay un grupo de la compañía que se llama el Grupo Comando, donde somos 5 personas y definimos todos los productos de la compañía y todas las estrategias para seguir. Y esa forma de trabajo donde hay una idea que vos tiraste sobre la mesa y después termina siendo un juego, es algo, desde el punto creativo, es impagable. Y bueno, y la posibilidad también de empezar algo totalmente desde cero, porque la compañía en el momento donde yo entré eran 45 empleados. Yo fui la primera persona que no fue programador o diseñador gráfico en trabajar en Ethermax, y para mí era la posibilidad de, como la tabula rasa, ¿no? O sea, había que hacer todo desde cero, la estrategia de comunicación, de posicionamiento, de terminar de definir la marca de cada uno de los productos, y no siempre tenés la posibilidad de hacer eso desde cero. Y por otro lado, Máximo es como yo decía, Máximo es un visionario donde no siempre uno tiene la posibilidad de trabajar con una persona que tiene esa capacidad para prácticamente para ver el futuro, ¿no? O sea, él sabe qué aplicación la va a pegar de acá a un par de meses y te lo cuenta en un almuerzo y eso después termina pasando. Y esa misma capacidad que él tiene para ver esas cosas es la que él vuelca en el diseño de cada uno de los productos. Y eso a mí me parece que es muy lindo para poder trabajar, y sobre todo, o sea, que él es como el que marca la línea y después todos atrás persiguiendo eso que él dijo, o sea, esa visión que él tuvo para cada uno de los productos. Qué bueno. ¿Pregunta? En esta reunión de las 11 de la mañana, no, ahí tiramos un par de ideas, pero después la idea es que el nombre final nosotros lo terminamos definiendo con estas personas de cada uno de los países que nosotros tenemos trabajando dentro de la compañía. Entonces generalmente se busca un nombre que pegue, pero que también sea gracioso, que sea recordable y que le genere cosas desde el lado emocional a la gente, ¿no? Y la verdad es que el juego, cuando nosotros lo pasamos a inglés, que se llama Trivia Crack,
Es un nombre que a los americanos les suena muy gracioso porque para nosotros cuando vos decís sos un crack, es como que sos un genio en tal cosa, entonces es como sos el crack de la trivia, pero nos pasó que en Estados Unidos es como que la gente le causaba gracia porque crack también puede significar otra cosa. Entonces se funcionó muy bien desde el lado del humor y eso es lo que vamos haciendo en cada uno de los idiomas. Pero tenemos un muy buen estudio de localmente qué significa cada uno de los nombres de los productos que nosotros vamos a lanzar. Bien, para resumir, encontrar los mejores partners hacia arriba, hacia abajo, asociarse, ir de menor a mayor, tratar de probar, testear, investigar, buscar el local, lo conceptual y lo intelectual, pensar en grande, porque competís con los grandes, conocer bien el mundo antes de trabajar, reinventarse constantemente y utilizar el juego, en este caso, como educación y como mecanismo o medio de concientización. Y trabajar tratando de hacer un producto bueno, una identidad visual, pensar en Latinoamérica, revenue on y off line y competir en todo el mercado. ¿Me olvidé de algo o no? No, está perfecto. Está ahí, estamos bien. ¿Algo más que quieras contar? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que cotidiana en el armado de un juego? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? Algo sí, divertido. Te puedo contar dos cosas. Una de que es del proceso creativo, donde a veces la idea inicial que uno tiene termina siendo una cosa totalmente diferente, pero si las cosas están bien planeadas con anticipación terminan saliendo bien. Y es, bueno, acá justo no tengo la imagen, pero el personaje de deportes en Preguntados, nosotros estamos en Argentina y obviamente el fútbol es el deporte más importante. No es una pelota de fútbol, es una pelota de fútbol americano. Entonces, ese personaje, que es algo que parece sumamente tonto, ¿no? O sea, el desarrollo de un personaje para un juego llevó tantas discusiones y tantas peleas internas porque, digamos, tenía que ser lo más globalmente posible. Entonces después pasó a ser una pelota de básquet, no, la pelota de básquet no. Y bueno, entonces quedó esta pelota de fútbol americano que en los países donde no se juega fútbol americano, que es básicamente Estados Unidos y Canadá, es una pelota de rugby. Entonces, bueno, nos daba esa flexibilidad como para decir, bueno, estamos pensando que en algún momento lo vamos a largar en Estados Unidos, pero ya desde el principio. Y ahora tenemos es como que volvemos al punto de partida porque vamos a salir fuerte en Asia durante el primer trimestre del año que viene y, por ejemplo, no se come pochoclo en los cines. Entonces el personaje de pochoclos hay que volver a cambiarlo y no sé qué comerán, pollo frito a lo mejor o pescado en el cine, pero hay que hacer todas esas adaptaciones culturales para que funcione. Y después otra anécdota que para mí fue una de las más fuertes desde lo que yo hago puntualmente fue que uno de nuestros socios más grandes para este nuevo proyecto que vamos a lanzar es el grupo Time, que tiene su casa matriz en Nueva York y es un mega conglomerado de medios de los más importantes del mundo. Entonces, a mí me pasó de que voy a Nueva York y bueno, tengo la reunión con la gente de Time y caigo al edificio de Time en la Quinta Avenida y yo pensé, bueno, no sé, voy a tener una reunión con alguien de marketing y entro a la reunión de directorio y había 13 vicepresidentes de cada una de las marcas más grandes de Time. Y yo, con estos vicepresidentes, que es gente muy importante, y yo decía, no puedo creer que estoy acá en el salón del directorio del edificio de Time con los 13 vicepresidentes de las marcas más importantes de Time. Y la gente de Time decía, no puedo creer que estoy con el pibe de Preguntados de Argentina que nos va a contar cómo hacer negocios digitales. Entonces eso fue para mí como muy raro porque yo lo estaba viendo desde una forma y desde el lado de ellos lo estaban viendo de manera igual. Y nada, eso creo que fueron como las dos cosas más relevantes para contar con lo que vos me preguntabas. Bueno. Nada más, la verdad, un gusto, un orgullo tenerte aquí, un abrazo y un aplauso. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias. Gracias.